Buenas, mi nombre es Carlos Quintana y el día de hoy vengo a hablar sobre mi ensayo llamado Construyendo Puentes. Este ensayo se hablará sobre cómo podríamos ayudar a la implementación de políticas inclusivas tales como la atención a la población en estado de pobreza extrema, la población desplazada por el conflicto armado, la población con capacidades reducidas, etcétera. Para poder hablar sobre cómo podríamos implementar políticas inclusivas para estas poblaciones, tenemos que hablar sobre cuáles son las causas de esas mismas. Empezando por la población en pobreza extrema. Tenemos como posibles causas la falta de estudio, ya que gran parte de la población en esta situación no ha terminado sus estudios. Y esto se relaciona con otra posible causa, que es la falta de trabajo bien remunerado, ya que no todos, pero la mayoría de las personas heredan tanto la riqueza como la pobreza de sus familias. Esto es un fenómeno llamado acumulación. La acumulación trata básicamente de a mayor acumulación de riquezas, mayores oportunidades se tendrán en el ámbito tanto económico como en otros ámbitos. Al tener más riqueza acumulada, cabe aclarar que esta riqueza se ha acumulado de generación en generación. Esto no es de una generación a otra, como por ejemplo de mi papá hacia mí o de mí hacia mis hijos, no, esto es de ya generaciones. No he dicho esto, habrá más oportunidades, por ejemplo, estudiar en escuelas prestigiosas, abrir negocios, lesionarse, estar sin trabajo por un largo periodo de tiempo. Todo esto sin temor a quedarse sin dinero. En cambio, las personas que no tengan esta acumulación tendrán que estar en constante riesgo, ya que no tienen la oportunidad de equivocarse con algún negocio, lesionarse gravemente o estar sin trabajo por un tiempo prolongado. Eh, Hablaremos sobre la población desplazada y cuáles son sus causas. La población desplazada por el conflicto armado, algunas de sus causas más comunes sería la violencia directa, como la causada por los grupos armados, guerrillas, etc. Esto fuerza a las personas a abandonar sus hogares para escapar del peligro, para protegerse a su familia, a sí mismas, entre otras. Ahora hablamos sobre las causas de la población con discapacidades, con capacidades reducidas. Causas de la población con capacidades reducidas pueden ser diversas y pueden originarse tanto antes del nacimiento como después del nacimiento. Algunas de las causas más comunes incluyen factores genéticos, como las mutaciones genéticas, anomalías cromosómicas, como es el síndrome de Down, trastornos genéticos hereditarios, entre otros. Ya después del nacimiento, tenemos como posibles causas eh, de estas poblaciones con capacidades reducidas, problemas con explosivos, toxinas, sustancias nocivas o personas víctimas del armamento abandonado, entre otras. Una vez dicho esto, podemos hablar sobre cómo podríamos implementar políticas para ayudar a estas poblaciones. Primero hablaremos sobre la población en estado de pobreza extrema. Aquí podríamos podríamos implementar políticas que obliguen a las escuelas a enseñar sobre la educación financiera, que los ayude a gestionar sus recursos limitados y a siempre tener un segundo plan. Esto para evitar que también personas que no vengan de esta pobreza extrema, pues, que puedan entrar y evitar posibles problemas en el futuro. Luego tenemos las poblaciones desplazadas. Aquí podríamos implementar políticas que obliguen a las escuelas a enseñar sobre sus derechos y sus compensaciones por su situación, así como brindar asistencia psicológica gratuita. Por último, pero no menos importante, tenemos la población con capacidades reducidas. Aquí podríamos implementar lo que se puede decir como el diseño universal. Esto para ayudar al desplazamiento del mayor número de estudiantes posibles, además de enseñar a los profesores métodos de enseñanza para personas con
capacidades reducidas, valga la redundancia. En mi opinión, es muy difícil acabar con estos problemas. Esto lo digo por la mentalidad y las cuestiones que tienen algunas personas. Como se sabe, es muy difícil cambiar a las personas y más se han estado viendo de la misma manera de generación en generación. Esta opinión va más que todo a la población en estado de pobreza extrema y población desplazada. ¿Por qué digo que es muy difícil cambiarla? En el caso de la población en extrema pobreza, la mayoría de esta población está así porque eso viene de generación en generación, ya que las mismas personas, ya que los niños, al ver cómo viven sus padres, al ver cómo manejan su dinero, o lo que pueden llegar a ver, entonces ellos tienden a repetir lo mismo y por eso es que se quedan donde están algunas personas. En caso de la población de desplazamiento forzado, la costumbre es el miedo. Tienen miedo a hacer cumplir sus derechos, temor a que les vuelva a suceder lo que les ocurrió. Entonces por eso es que digo que es muy difícil. Pero no es imposible acabar con estos problemas. Solo se deben aplicar las políticas correctas y de la manera correcta. ¿Por qué de la manera correcta? Cuando me refiero a aplicar de la manera correcta, me refiero a no estar forzándolos por ejemplo, a entrar a las clases de financiamiento, no obligarlos a ellos a entrar, pero sí obligarlos a que las escuelas tengan estos programas, ya que algún estudiante tendrá la curiosidad de entrar ahí. Pero no podemos obligarlos porque a las personas cuando más se les obliga a hacer algo, usualmente tienden a evitar ese algo que lo están obligando a hacer. No lo van a hacer con gusto. Muchas gracias.